de lo previsible y dentro de lo controlable. Bueno, estimados jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar este último tema que tengo entendido, que es ética médica y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación TICs. Quien les habla es la médico psiquiatra Ivette Luna Solís, auditora médica y maestra en gestión estratégica de calidad y auditoría médica y maestra en gerencia de servicios de salud. También soy docente de posgrado. Miren, jóvenes, esta presentación tiene como divisiones una parte introductoria. Vamos a hablar sobre tecnologías de la información y la comunicación propiamente de TICs, la relación entre TICs y ética, y una lámina final sobre las lecciones aprendidas. Voy a iniciar esta presentación comentándoles el caso de una médico anestesióloga que hace algunos años atrás tomaba fotos y subía a través de su muro de Facebook las fotos de sus pacientes que estaban pues en plena sala de operación con comentarios que eran denigrantes y hasta de burla para estos pacientes. Los rostros en las fotos de los pacientes eran fácilmente reconocidos o reconocibles. Las autoridades sanitarias de ese país, ¿no?, al enterarse de esa situación, realizaron una serie de condiciones administrativas, separando a esta médico del ambiente o del lugar donde ella trabajaba y generando todas las sanciones correspondientes a lo que ella había generado como conducta y acciones, ¿no? La pregunta aquí es, ¿qué opinan al respecto? Seguramente, jóvenes, que todos concordamos que las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias de ese país fueron los correctos, de separar a la colega. Y es que lo que ella estaba realizando al subir las fotos sin pedir permiso de personas en un estado de vulnerabilidad, de fragilidad, sin autorizaciones previas, sin consultas previas y mostrando, ¿no?, haciendo reconocible la condición de la persona que estaba pues en sala de operación, es un delito, ¿no? Estaba transgrediendo toda situación legal y también ética y de responsabilidad como profesional de la salud. Sin embargo, pese a lo mencionado, en realidad las tecnologías de la comunicación nos han cambiado radicalmente nuestro modo de vida. Así ha permitido que muchas personas que se encontraban o se encuentran lejos, ¿no?, estén más cerca a través, por ejemplo, de sus dispositivos móviles, que puedan buscar información, ¿no?, familias enteras, miembros de familias enteras, de temas que les son importantes o relevantes para ellas. Inclusive la edad no es un tema que hoy en día ya se ve como una brecha importante, ¿no? Adultos mayores ya están utilizando diferentes dispositivos para obtener tanto información como comunicación con personas cercanas, amigos, etcétera. Si ustedes observan estos logos, inmediatamente los reconocen, saben de su aplicabilidad, de su funcionabilidad, para qué de una u otra manera puede apoyar, ¿no?, esas situaciones sociales, amicales, incluso laborales que pueden servir, el Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Muchos abren canales de YouTube, utilizan el Facebook para la comunicación, o el Twitter también. Pero no solamente en estos temas sociales es que la tecnología de la información y la comunicación ha permitido el desarrollo, sino también en el ámbito laboral. Justamente esta pandemia nos ha permitido como sociedad desarrollar y generar la continuidad de trabajo como trabajo remoto, trabajo en el domicilio. Esto a su vez también ha generado que
hombres, mujeres, papás, más, puedan continuar trabajando y apoyando a sus hijos, a sus familiares, enfermos inclusive, en sus domicilios, sin tener grandes dificultades en esa doble situación, ¿no? También el tema de la capacitación. Miren ustedes, si no utilizamos la plataforma Zoom, utilizamos la plataforma Meet y permite la continuidad de estas capacitaciones, de las diversas temáticas por las cuales los estudiantes, ¿no? Sea de pregrado, posgrado, pueden continuar con su avance educativo. Justamente el año pasado, ¿no? Salvando algunas opiniones de repente contrarias, el Estado, ¿no? El gobierno generó toda una estrategia educativa denominada Aprendo en Casa para que miles de estudiantes de primaria, secundaria continuaran, ¿no? Este proceso de aprendizajes en sus domicilios. Entonces, ¿qué son las tecnologías de la información y la comunicación? Son un conjunto de técnicas y dispositivos empleados para el tratamiento y la transmisión de datos. Estas TIC engloban servicios basados en el intercambio de información a través del correo electrónico, los productos audiovisuales, foros y redes sociales, comercio electrónico, buscadores de información. Utilizan las redes de telecomunicaciones que dan soporte a dicho intercambio de datos, ¿no? Como la telefonía fija o móvil, intranet corporativa, radiodifusión, y los terminales empleados también participan para acceder a estos distintos servicios, como son los ordenadores personales, los teléfonos, los smartphones, tablets, reproductores de audio y video. Entonces, todos estos dispositivos permiten que las tecnologías de la información y la comunicación sean accesibles para las personas. Pero a todo ello que se ha comentado en los aspectos sociales, laborales, educativos, también en el campo de la salud ha habido un despliegue importantísimo. Existen herramientas de gestión hospitalaria, ¿no? Que permiten esa movilización de información, ese cuidado con pacientes, aplicativos que los pacientes y el personal de salud pueden utilizar para el seguimiento y el monitoreo de la situación de salud del paciente. Asimismo, el registro médico electrónico, condición que con registros médicos de papel y lápiz, pues era muy difícil mantener tanta información, hojas y hojas acumulables que se iban digamos, en situaciones de esa naturaleza, difícil mantener el traslado y la continuidad de la observación de todos los antecedentes del paciente, ¿no? Entonces, más bien lo que se iba haciendo era desplegar o separar, ¿no? Las historias clínicas en historia 1, historia 2, historia 3, y muchas veces perdiéndose información valiosa sobre la situación de salud del paciente. En cambio, con los registros médicos electrónicos, esto ha generado de que en un solo programa se pueda tener todo lo que el paciente ha tenido en el transcurso de toda una vida, inclusive con plataformas de interoperabilidad, médico, hospital, paciente. Un paciente puede ser atendido en un hospital A, un hospital B, un hospital C, y su información está en todos esos dispositivos sanitarios, o en regiones. Hay muchos países que estas plataformas de comunicación han permitido que un paciente sea visto en una localidad y luego ser tratado en otra localidad con la información que brindó en el primer lugar. Entonces, eso ha generado una gran accesibilidad y un seguimiento, inclusive para el tratamiento de patologías crónicas difíciles, VIH, la diabetes, entre otras, como el tema, por ejemplo, de la psiquiatría, el cuidado de la salud mental, que a través de diversos instrumentos, cuestionarios, escalas, han permitido hacer tamizajes, valorar población vulnerable, valorar la población de riesgo e intervenir en su cuidado.
En medio de la pandemia, el 10 de mayo del 2020, se dio el decreto legislativo 1490 que modificó el artículo 2 de la ley 3421, la ley marco de telesalud, en la cual pues permitía o se permitía la intervención directa con paciente a través de los servicios de teleconsulta, teleinterconsulta, teleorientación y telemonitoreo, situación que previamente era difícil de acceder. La intervención a través de las tecnologías de la información era de un profesional de la salud hacia otro profesional de la salud que se encontraba de repente en zonas periféricas, pero era recién ese profesional de la salud que atendía con la información brindada, ¿no? Por especialistas de los dispositivos de mayor complejidad hacia el paciente. Hoy en día vemos la atención directa a los pacientes de distintas regiones con distintas consideraciones para su atención. Y todo esto gracias a que se generó ya los dispositivos legales y normativos para esta atención. En la página web del Ministerio de Salud, ¿no? Se veía, generaba como propaganda de atención, una teleorientación en salud para las personas que desearan mediante diversos profesionales de la salud. Así como nosotros, por ejemplo, estamos utilizando estas plataformas virtuales para las capacitaciones y el proceso de enseñanza y aprendizaje, también el proceso de la atención de la salud se utiliza para las atenciones grupales o individuales, ¿no? Ya sea en el marco, por ejemplo, de rehabilitación, en el marco de psicoterapias, ¿no? También es factible. Entonces, ha generado estas TICs un impacto importante en la sociedad. Claro que sí, ustedes, bueno, son muy jóvenes, pero yo todavía, que no soy nativa digital, tuvimos, ¿no? Una serie de dispositivos que cumplía cada uno una función determinada, ¿no? Una cámara para tomar fotografía, una máquina de escribir para escribir los diversos documentos, una lámpara para iluminar, digamos así, ¿qué más? Un teléfono para comunicarnos. Y ahora, con tan solo un dispositivo, como son los smartphones, por ejemplo, ha generado todo un cambio importante en la sociedad. Cambios que han permitido que exista de repente menos esfuerzos y menos dispositivos y menos uso de recursos para cumplir una misma función. Entonces, y eso es muy relevante y resaltante por mencionar. Entonces, las TICs y la ética, pues, tienen una relación porque hay un desafío importante en este último campo, a propósito de estos cambios tecnológicos que se observan en la sociedad. El gran acceso a Internet no está exento de riesgos. Existen importantes dudas sobre la veracidad o la fiabilidad de la información que circula. Hay organizaciones de diversos países que brindan sellos de confianza y sellos de garantía que esa información sí es veraz, pero no son todas. Nosotros que utilizamos las diferentes redes sociales, los diferentes medios de comunicación y utilizando también estas tecnologías, vemos pues que existen muchas otras cantidad de información que no guardan esa condición de sellos de seguridad y confianza. Sin embargo, si bien es cierto, se busca la seguridad y el cuidado de esta información, no es el problema propiamente de tener un Internet seguro lo más resaltante en los aspectos de la ética, sino la formación ética de las personas que usan el Internet. El uso, el nivel de uso de las tecnologías de la información es parte cotidiana de todos nosotros, pero ¿para qué lo usamos? ¿Con qué finalidad lo usamos?
¿En base a qué principios y condiciones valorativas utilizamos esta información? Y a eso le denominamos el nivel de sentido que tanto los dispositivos como las propias plataformas, la información en general, en base a estas tecnologías de información y la comunicación, es que se tiene en cuenta. Este nivel de sentido, que también se denomina competencia ética, son capacidades que la persona experimenta en situaciones reales, donde se plantea un conflicto moral. Por ejemplo, ¿subo o no subo la foto de mis pacientes? Estoy pasando visita, estoy acompañando al doctor o a la doctora y he visto un caso interesante, una persona con una condición de salud que así nada más no es observable en otros ambientes hospitalarios y me tomo una foto o tomo una foto, subo o no subo esta información. Entonces, en base a la deliberación de forma justificada y actuar coherente, reconociendo la globalidad de la situación y a los involucrados, respetando la dignidad, la integridad y la individualidad de cada caso o de cada uno, voy observando, no he solicitado el permiso, esta persona es fácilmente identificable, está en una situación de fragilidad, está en una situación de enfermedad, eh, entonces no subo la foto. Analizar la propia conducta, las decisiones y actuaciones anteriores y trabajar sobre la propia persona, sobre uno mismo, mediante la confrontación entre el origen y el sentido de las decisiones y los valores que nosotros tenemos, es parte, ¿no?, de nuestro actuar. De la forma como nosotros debemos conducirnos. Es lo que sostiene a lo que se denomina la competencia ética. Por todo lo mencionado, observamos que la competencia ética no es un resultado acabado, no lo es, sino es un proceso en la que vamos obteniendo eh, mayor fortalecimiento de esos valores, de esos principios, de esa capacidad reflexiva, ¿no?, que vamos, de esas dudas que vamos teniendo en el camino. Entonces, si creemos que de repente por haber observado que otros sí han subido fotos y no les ha pasado nada, entonces es natural y normal subirla. Bueno, si tenemos una duda, vamos preguntando, vamos consultando, buscando la información si realmente eso es así como observamos, ¿no?, que otros lo han hecho. Y por lo tanto vamos fortaleciendo en base a lo que vamos recopilando, vamos empoderándonos de que esas acciones no son correctas. Recuerden, jóvenes, que el acto médico no es un acto importante en la interacción que tenemos con nuestros pacientes, pero que este acto médico no solamente se encuentra en el ambiente asistencial. El acto médico no está circunscrito en un hospital o un centro de salud. El estar fuera del consultorio no nos exime de responsabilidades. Entonces, diversas instituciones y organizaciones de salud han desarrollado, sobre todo en aquellos países que ya tienen las actividades virtuales como actividades cotidianas, como actividades ya de mucha experiencia, desarrollan guías sobre buenas prácticas y el uso responsable de todo lo que significa tecnologías de la información, incluyendo las redes sociales. Inciden que los comités de ética médica deben visibilizar estos aspectos éticos para que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación sea un uso correcto y prever conductas y prácticas que podrían generar un gran número de quejas por parte de los pacientes. Debemos recordar que el comportamiento deontológico es el uso
¿no? O del uso de las tecnologías, la información y la comunicación debe ser constante. Así no existan estas normas y guías de repente en nuestro país o en otras localidades. El hecho de obtener un grado y un título de médico y tener la responsabilidad de la salud de una serie de personas ya a nosotros nos obliga a comportarnos de manera ética, utilizando estas normas deontológicas para respetar tanto nuestra condición profesional, en nuestro acto médico, como la protección de nuestros pacientes que han brindado y nos brindan, ¿no?, la confianza de su salud. Por lo que es una manifestación en realidad de autorregulación y profesionalismo. En las diversas páginas web, estimados jóvenes, de incluso del Ministerio de Salud, ¿no?, que ha creado sus páginas web y sus páginas en las redes sociales para poder llegar a los diversos grupos etarios, a las diversas personas. Bueno, ven ustedes la pulcritud de su información, la forma como direccionan estas comunicaciones, ¿no? Inclusive otros organismos gubernamentales y no gubernamentales como Telemedicina Perú, que brinda información para temas de capacitación y logros de diversas instituciones en los temas que son competentes, o sus logros médicos, logros profesionales. También pues forma parte de las comunicaciones en las redes sociales, pero algo que tenemos que rescatar es la manera tan pulcra, ¿no?, tan respetuosa de toda esta información sobre lo que se realiza y cómo se realiza. Es algo que nosotros, ¿no?, como individuos y como profesionales, y ustedes como futuros profesionales deben tener en cuenta. Por lo tanto, hay consideraciones éticas para los profesionales de la salud que utilizan las redes sociales. Hay muchas en realidad y he rescatado estas 6. Una de ellas es la confidencialidad y el secreto profesional. Si existe de repente mediante el uso de redes sociales, compartir determinada información de algún paciente, bueno, debemos tener claro cuáles son los objetivos de compartir esta información, en base a qué lo estamos compartiendo, ¿no? Y qué finalidad lo tiene. Y también tener el cuidado de que esta información que se está compartiendo ha sido previamente autorizada, ¿no?, haciendo de conocimiento incluso al paciente de que esa información va a ser, por ejemplo, usada para un trabajo de un caso clínico, y que esa información, pese a ser del caso de esa persona, no se le va a reconocer. No es que solamente colocar un seudónimo, las siglas, es suficiente. Hay que generar toda una serie de estrategias para que el reconocimiento de terceros hacia esa persona no se dé. Recuerden que las redes sociales, pues, basta con que se suba cualquier información y estas reboten y reboten, por más que se anule la información inicial, ya permanecerá por prácticamente siempre, ¿no? El consejo médico a otros especialistas, la comunicación que se pueda dar entre colegas, en este caso basados en la orientación que un especialista solicite a otro especialista, tiene que tener una base científica, ¿no? Y esta base científica tiene que utilizarse, si es posible, referenciarla para que el otro colega pues tenga una información fidedigna. El respeto hacia los demás y los otros colegas, que también va de la mano con ese segundo punto que ya he mencionado, también es importante. La forma como nos comunicamos con los demás, la manera como nos comunicamos y transmitimos nuestra información es muy relevante, y esto debe iniciar desde el momento mismo que se está en el campo de la salud, por ejemplo, y en el campo de la medicina, estudiando medicina.
No por el hecho, por ejemplo, de ser estudiante en medicina, consideramos o sentamos que, bueno, tenemos carta libre para difundir cualquier información y sin guardar de repente determinada lenguaje o determinada formalidades. No, más bien justamente es en estas etapas en las que se debe fortalecer esas consideraciones de respeto hacia uno, hacia los demás, hacia nuestros pacientes. Realizar un uso adecuado de la publicidad, ¿no? Ustedes observarán muchas páginas por las redes sociales de diversos colegas que hacen tal o cual intervención. Si eso es real, si eso corresponde a lo que realmente realizan, excelente, pero no se puede colocar información de cosas que no se está realmente haciendo, ¿no? Eso es faltar a la verdad. Y mantener una actitud responsable sobre la información médica, ¿no? Guardando pues información de dónde proviene, ¿no? De dónde provienen esos datos es ciertamente relevante. Y otro aspecto que también tenemos que tener muy en cuenta, estimados jóvenes, porque a medida que pasa el tiempo también ustedes van teniendo eso que tanto, cuando hemos, en mi caso, sido estudiante, hemos deseado tener nuestro título, tener nuestro grado y tener nuestros pacientes. Hoy en día con las redes sociales, pues las comunicaciones por el chat, por el Messenger del Facebook, pues se da con los pacientes, pero hasta qué punto debemos implicar nuestras acciones personales, ¿no? Con esta actividad asistencial y aceptar invitaciones, por ejemplo, en medio de las redes sociales de parte de, de nuestros pacientes, para que formen parte de este grupo de amigos, hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque puede ser de que el paciente cambie la opinión de esa persona. Por ejemplo, el Facebook puede ser un muro de compartir información entre amigos, ¿no? Entre amigos, y tengo una actitud, justamente esa persona, ese profesional de la salud, ¿no? Hacia compartir datos entre personas que son amigos, pero de repente acepta la invitación a ser amigo del paciente, ¿no? Y el paciente puede tomar que esa información que ha sido compartida por el profesional de la salud, de repente de otra manera, ¿no? Y tal vez tener una interpretación de quién es ese médico o ese profesional de la salud distorsionada. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Existen muchos colegas, ¿no? Que elaboran páginas de Facebook para tener contacto con sus pacientes, ¿no? Utilizando, esperamos todos, estas consideraciones éticas que he mencionado, y también muros privados, ¿no? En la que solo comparte información con amigos y colegas, bueno, de círculos muy cercanos, ¿no? Laudón, un entendido sobre el manejo de sistemas de información, propone 5 dimensiones morales en toda esta temática de las tecnologías, la información y la comunicación y su relación con la ética. Primero, debemos tener en cuenta los derechos y las obligaciones de la información, es decir, todo lo que se publique de nosotros o de las otras personas, bueno, tenemos que tener claro qué es lo que va a, para qué y con qué finalidad se va a publicar, ¿no? Entonces tenemos derecho a saber qué información se va a colocar de nosotros o de los otros. Derechos de propiedad. También en esta difusión tenemos que tener en cuenta los derechos de autor, los derechos de patentes, ¿no? Entonces, de qué canales de información estamos sacando es justamente esos datos.
La responsabilidad y control. ¿Qué personas son responsables de tal o cual página web, de tal red social? Importante tener ese conocimiento. La calidad de los sistemas, ¿no? Calidad de los sistemas, pues justamente en base a lo que hemos mencionado, en base a qué datos, información se está dando y en base a qué información, ¿no? Con qué fundamentos se está dando. Todos estos 4 puntos ayudan y sostienen a que la calidad de vida y el bienestar en general de los usuarios de estos TICs, bueno, pues esté presente y esté permanente, ¿no? Entonces, tener el cuidado para no fomentar condiciones que pueden a la larga generar ansiedad, zozobra, malestar para las personas que pueden estar implicadas en ese discurrir de transmisión de información. Bueno, también hay una serie de normativas y decálogos para el uso web en temas de salud, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el Internet es en realidad una herramienta que complementa una serie de sucesos, acciones nuestras. Una actitud vigilante ante la información en las páginas web y en otras redes sociales es relevante, ¿no? Actitud vigilante, qué cosa es lo que puede estar transmitiéndose. Desconfiar de aquellos productos que se catalogan como infalibles o como ingredientes secretos. Hay mucha información sobre determinadas actividades, medicamentos, acciones que dicen con esto se va a solucionar, esto con esta medicina es suficiente, pero no se menciona en base a qué está producido tal o cual medicación, ¿no? Entonces, tenemos que desconfiar, se menciona sobre estos productos que son promocionados, difundidos de tal forma. No adquirirse medicamentos que realmente requieran receta médica por medio de estas redes sociales, ¿no? Es muy difícil ese control. En realidad, recuerdo cuando al inicio de la pandemia, muchas antes del inicio de la pandemia, perdón, había mucho control y se difundía, ¿no? Cómo llegaban a las farmacias, ¿no? A las boticas, para ver si efectivamente se estaban haciendo el control y la venta de medicamentos en base a las recetas médicas. Con el uso también de las tecnologías de la información, bueno, ha habido un boom y una venta, ¿no? Y difusión de la venta de diversas organizaciones relacionadas justamente a ella. Pero la población, ¿no? Aquí viene ya el comportamiento, el uso, ¿no? De las personas de forma responsable sobre aquello que se está brindando. Tiene pues una acción muy relevante la población, si lo consume, no lo consume y cómo lo consume, ¿no? Entonces, aquí este es un punto muy álgido en realidad en nuestro medio, todavía con muchos problemas para el control, pero reitero, somos nosotros los individuos que podemos ir haciendo y generando ese cambio. Antes de ofrecer información personal, asegurarse cuál será la utilización de sus datos. Hay muchas redes sociales que nos piden información para pertenecer a tal grupo, ¿no? Y da una serie de datos que hay que incorporar para que para hacernos integrantes de tal o cual red social, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? Porque puede ser que algunos datos brindados lo utilicen terceros en son de venta u otras condiciones que pueden ser mucho más peligrosas, ¿no? Al visitar una web con información sanitaria, preguntarse sobre quiénes son los responsables, cuál es la fuente de información, si esta información está actualizada o no. Asegurar que la transacción por Internet sea segura, ¿no? Las famosas páginas de Internet es segura.
Bueno, y aquí también hay toda una obligación también de los aspectos, de las instancias gubernamentales para ese cuidado, ¿no? Notificación a las autoridades sanitarias en caso de fraude o engaño, que no es nada fácil los libros de reclamación o los aspectos que nos permite a nosotros transmitir justamente la información en caso de que hemos sido víctimas de un fraude o un engaño. Sin embargo, si logramos identificar ello, pues es importante hacerlo para ir dando las bases, ¿no? Y del control que se requiere. Si se dispone de correos electrónicos, chat, foros y blog, valorar el término de uso y sus cláusulas legales. Y debemos consultar, ¿no? La población en general, la población usuaria, siempre con un médico si tenemos dudas de alguna información que está pues en alguna de las páginas web o redes de comunicación. Bueno, ante todo esto, jóvenes, debemos entender o reconocer que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe trascender los planteamientos utilitaristas de su uso y abrir paso a la noción de ámbitos de formación humana. No es solamente tener estos recursos para, bueno, aplicar y utilizarlos, ¿no? Sino que el cómo lo vamos a utilizar, el impacto que vamos a generar a través del uso, de ese uso es importante, por lo que las capacidades y competencias que más deben valorarse deben ser aquellas del ámbito humanista, conocer de ética, esto que estamos ahora mencionando, saber incluso de temas relacionados a la sociología, a la antropología médica, para poder conocer, ¿no? Y aceptar aquellos cambios culturales, sean por la introducción de la tecnología o por la propia condición de la población propiamente que vamos a intervenir, ¿no? Entonces, es conocer esas situaciones y acercarnos a las personas de una manera humana, ¿no? Con un humanismo genuino. Esto es lo que se llama en medio de las TICs, se llama humanismo digital, ¿no? Y parte de lo que se está mencionando es lo que hemos visto en plena pandemia, donde el personal de salud, en medio de las dificultades y la imposibilidad de que familiares vayan a ver a sus pacientes que estaban hospitalizados en las diferentes áreas de esos dispositivos sanitarios, bueno, apoyaban esa comunicación usando tablets, usando smartphones y participando, ¿no? Participando de esa comunicación, no solo en base a sostener el dispositivo, sino también apoyando emocionalmente a las personas que transmitían su sentir, su pensar, sus emociones, sus miedos, y ese acompañamiento, ¿no? Que el personal de salud ha mostrado en el transcurso, pues, de esta pandemia. Claro, algunos más, también hay algunos menos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Y para finalizar, hablar sobre las lecciones aprendidas en el transcurso de toda esta presentación. Primero, reconocer que la relación médico-paciente es sin duda la esencia de la práctica médica. Sin embargo, en base a las tecnologías de la información y la comunicación, han sido modificadas. Claro que sí, de una relación diádica a una relación triádica, en donde el monitor, los dispositivos, estos informáticos forman parte, ¿no? De esta comunicación y de esta relación. Telesalud es un cambio revolucionario que, reitero, en otros países de mayor desarrollo era, antes de la pandemia, formaba parte cotidiana de su actuar.
y que en medio de esta pandemia nuestro país ha ido reconociendo que permitió acortar distancias, ahorrar recursos, tiempos y facilitar el acceso a la atención de salud de población que le era muy difícil llegar a ser atendido por profesionales y especialistas en determinada necesidad de salud. La educación y la formación médica continua, el learning, es de necesidad también para los profesionales de la salud y que gracias a las tecnologías de la información, por ejemplo, en medio de esta pandemia, se está permitiendo continuar ese proceso educativo, ese proceso de enseñanza y no nos hemos quedado paralizados, ¿no? Porque no podemos estar pues de manera presencial y interaccionando unos con otros y de grandes grupos, ¿no? Entonces, estas plataformas virtuales nos está ayudando justamente a continuar con esas capacitaciones que tanto lo necesitamos. La tecnología, jóvenes, no es buena ni mala por sí misma, sino es el uso que se haga de esta lo que le da el sentido y valor. Quizás esto es uno de los puntos centrales de esta presentación. Las redes sociales por parte del personal de salud, o el uso, mejor dicho, de las redes sociales por parte del personal de salud, debe ser profesional, debe ser de mucho cuidado, manteniendo siempre el respeto a la privacidad de los pacientes y manteniendo el comportamiento deontológico en principio, ¿no? Y esto debe estar y rescatarse desde los inicios, desde la formación misma, desde ser estudiantes, eh, para no solamente evitarse problemas legales, ¿no? O éticos, sino también cuidar de aquella persona que nos ha transmitido su cuidado de salud, ¿no? Cuidar de esas personas que son la base y el motivo por la cual ustedes están estudiando medicina, nosotros estamos ejerciendo la profesión, nuestros colegas están ahí lidiando el día a día las series de dificultades. Entonces, usar pues de manera profesional, cuidando de forma ética y deontológica toda esta información, nos va a permitir mantener ese cuidado responsable de la información de nuestros pacientes. Bueno, y finalmente esta frase de Albert Einstein, que la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar, ¿no? Y eso es lo que hemos venido aprendiendo en el transcurso, la velocidad con que las tecnologías de la información se están dando, y la manera como nosotros vamos respondiendo de forma individual y social a estos cambios nos va a permitir subsistir como sociedad, como humanidad. Muchas gracias, estimados jóvenes, y hasta aquí la presentación. Así que voy a dejar de compartir. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora, por la clase brindada el día de hoy. Voy a dejar de grabar un momento. Aunque después de esto tenemos clase con otro doctor, con el doctor Messi. Ah, el doctor Messi, es un psiquiatra de renombre a nivel internacional, peruano, nacido en nuestras tierras, pero reconocido en muchos lugares de prestigio en el tema de la salud mental y la psiquiatría. Seguramente mucho que aprender y mucho que transmitir el maestro Mesilla, ¿no? Bueno, estimados jóvenes,